Poco después de que su esposo, Jim Elliot, junto con otros 4 misioneros, murieran atravesados por lanzas mientras intentaban alcanzar a una tribu en la selva del Ecuador, Elizabeth Elliot vivió y trabajó en medio de esa misma tribu por 2 años. Esta es una historia hermosa del glorioso mensaje transformador del Evangelio. Hoy Elizabeth continúa alcanzando a muchos con este mensaje de amor y perdón a través de su programa Camino al Gozo. Con nosotros, nuestra amiga Elizabeth Elliot. Eres amado con amor eterno. Eso es lo que dice la Biblia, y te rodean sus brazos eternos. Esta es tu amiga Elizabeth Elliot, continuando mis charlas de hoy sobre una cronología impecable, las maravillosas maneras en que Dios cuida de sus hijos y los tiempos de las cosas. Algunas veces nos parecen desastres y otras nos parecen tiempos absolutamente maravillosos. Es en los desastres cuando nos sentimos tentados a dudar de que exista algún orden en el universo. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que sucedan las cosas que suceden? En este libro llamado El misterio de la providencia, de John Flavel, dice: ¿fueron estas cosas solo accidentales y circunstanciales? ¿Cómo puede ser que ocurrieran tan inmediatamente y en relación con las oraciones de los santos? Si estas cosas son accidentales, si simplemente suceden por sí mismas, ¿cómo es que parecen suceder tan a menudo debido a las oraciones del pueblo de Dios? Primera Juan 5:15 es una prueba de ello. Dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En el Antiguo Testamento, ¿recuerdas cuando el mar se dividió justo en el momento del grito al cielo del pueblo de Israel? Los israelitas estaban siendo perseguidos por los egipcios y los carros tirados por caballos se acercaban. El pueblo de Israel había llegado al mar, estaba indefenso y ustedes recuerdan lo que pasó después. Dios dividió el mar por la mitad y permitió a los israelitas atravesarlo en seco. Cuando los carros de Egipto llegaron con los soldados, ¿qué sucedió? Persiguieron a Israel hasta el mar y Dios devolvió el agua a su cauce. Estamos aquí en Camino al Gozo viendo la maravillosa providencia de Dios en nuestras vidas diarias, tanto en momentos felices y en situaciones que suceden justo en el momento indicado, como en otros casos que nos gustaría que nunca hubieran sucedido. Continúa aquí con nosotros en Camino al Gozo. Recuerdo una historia que ocurrió hace varios años. Una familia que estaba conduciendo una furgoneta por una ruta chocó contra un trozo de metal que cayó de un camión que iba delante de ellos. El padre había hecho todo lo posible por evitarlo, pero no lo logró, y todos sus hijos fallecieron en este accidente. Los padres se quedaron sin hijos. Parece algo terrible, el peor desastre que podemos imaginar. ¿Sabes cuál fue la respuesta de aquel padre y aquella madre? No entendemos, pero el Señor sabe lo que hace. Aún así, seguiremos confiando en Él. Leí su hermoso testimonio. Puedes pensar en cosas que desearías que no hubieran sucedido. Tenemos que confiar en que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Por alguna razón, Él quería a esos niños en el cielo. Dios toma a algunos de sus hijos temprano, como un jardinero va a su jardín y a veces arranca la rosa más hermosa. Hay muchas personas piadosas que viven hasta los 90 años y tal vez hasta los 100. Dios los deja aquí porque Dios los necesita en la tierra. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Cuando pienso en las providencias, en mi propia vida y en la de mis padres, en las cosas maravillosas que me han contado sobre la manera en que Dios ha provisto para ellos, eso fortalece mucho la fe.
Una vez, en medio de una época de grandes dificultades económicas, mi madre estaba limpiando la habitación de invitados. Había tenido un invitado esa noche. No sé cómo se las arreglaban para tener invitados cuando no teníamos lo necesario para hacerlo, pero siempre lo hacían. Se tomaban muy en serio la exhortación bíblica de ser hospitalarios. Así que habían invitado a esa persona y se había marchado. Mamá subió a limpiar la habitación de invitados. Estaba muy cansada y preocupada por el dinero. Se sentó en la mecedora y tomó la Biblia que estaba sobre la mesa. Era una Biblia grande que no se usaba mucho porque cada uno tenía la suya propia. Ella abrió la Biblia y encontró un billete. Actualmente no sería un gran monto, pero en aquel tiempo era bastante. Era lo que Dios había provisto. Nunca supo quién dejó ese dinero allí en la Biblia. Pudo haber sido cualquier invitado a lo largo de los años. Había pasado mucho tiempo desde que ella tomó esa Biblia. Dios tiene maneras asombrosas de cuidar de sus hijos. Algunos de ustedes me han oído contar la historia de mi primer año como misionera en la selva. ¿Coincidencias? No. Providencias asombrosas, por supuesto. Formas de sufrimiento que me produjeron un gran desconcierto. Estaba tratando de poner por escrito su lenguaje, que solamente había sido oral. Estaba trabajando con una tribu en la selva occidental del Ecuador llamada Los Colorados. Esto fue antes de comprometerme con Jim Elliot. Cuando tienes que poner por escrito un idioma, tienes que buscar a alguien que pueda venir y sentarse allí y hablar contigo en su idioma. No habrá intérprete, por lo general, pero en este caso concreto, yo había orado para que Dios me enviara un intérprete, o al menos me enviara a alguien que estuviera dispuesto a sentarse hora tras hora y hablarme en esta lengua que para él era lo más fácil del mundo y para mí la más difícil. Dios me envió a un hombre maravilloso llamado Micario. Necesitaba trabajo. Estaba dispuesto a trabajar a mi precio. Resultó ser un hablante bilingüe de español y su idioma, colorado. Un extra maravilloso que ni siquiera se me había ocurrido pedirle a Dios. Micario y yo empezamos a trabajar felizmente juntos durante varias semanas, tal vez unos 2 meses. Lo he olvidado exactamente, pero una mañana me avisaron que Micario había muerto. ¿Cuál crees que fue mi primera pregunta a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, permitiste que esto sucediera? ¿Qué clase de respuesta crees que obtuve de Dios? No me dijo por qué. No me dio explicaciones. Simplemente dijo, confía en mí. Durante ese año, Jim Elliot me pidió que me casara con él. Eso fue lo más maravilloso que pudo pasar en mi vida. Le dije que sí, pero él dijo, no me casaré contigo hasta que aprendas quichua. Así que tuve que mudarme de la selva occidental de Ecuador, dejando mi trabajo lingüístico a 2 mujeres inglesas. Por supuesto, yo había continuado con el trabajo sin la ayuda de Micario. Era mucho más difícil, mucho más lento, mucho más laborioso, pero había hecho al menos un principio de trabajo de base que podía dar a mis 2 colegas inglesas que no habían tenido formación lingüística. Dejé todo ese material con ellas, me trasladé a la selva oriental y empecé a estudiar la lengua quichua. Una mañana oí la voz de mi prometido a través de la red de radio misionera de onda corta. Estaba anunciando que toda la estación en la que había estado trabajando durante ese año acababa de ser arrastrada por el río en una inundación. 5 edificios. ¿Qué estuve tentada de decirle a Dios? ¿Por qué? Dios dijo, confía en mí. Luego, unas semanas más tarde, recibí una carta de una de las traductoras a las que les había dejado el trabajo en la selva occidental, diciéndome que habían robado todo el material lingüístico. De nuevo esa pregunta de las 2 palabras. La gran pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta a la providencia de Dios? Las cosas que Dios permite que sucedan
muchas veces son inentendibles para nosotros. Son cosas que no pudieron suceder por la mano del hombre. Por ejemplo, ningún ser humano tuvo nada que ver con la inundación. Y aunque algunas personas tuvieron que ver con la muerte de Micario, mi ayudante en la traducción, y aunque otras personas tuvieron que ver con el robo, Dios lo permitió también. Él nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es uno de los versículos de mi vida, Isaías 41:10. Mi padre me dio ese versículo cuando me fui a un internado. Me sentía sola y añoraba mi hogar y me aferré a esas palabras. El tiempo de Dios es perfecto. Si no hubiera sido por la inundación de la estación donde Jim trabajaba, ¿quién sabe cuándo nos habríamos casado? Nos habíamos esperado mutuamente durante 5 años y medio. Jim había esperado la luz verde de Dios para pedirme que me casara con él y lo había hecho unos meses antes de la inundación. Pero me dijo, Beth, no creo que podamos casarnos hasta dentro de 2 o 3 años, tal vez incluso 5, a menos que haya algún cataclismo. La inundación fue ese acto cataclísmico que Dios permitió. Nos casamos muy poco después, a las pocas semanas. La última estrofa de uno de mis himnos favoritos, que se titula «Qué firmes cimientos», dice: «Nunca abandonaré el alma que en Jesús se ha apoyado para descansar. No la abandonaré a sus enemigos. Aunque todo el infierno intente sacudirla, a esa nunca, nunca, nunca la abandonaré». Confía en Él. El tiempo de Dios es perfecto. Él nos ama. Él diseña un universo y nos pone aquí a los seres humanos para que aprendamos a conocerlo, a amarlo, a confiar en Él, a alabarlo. ¿Lo estás haciendo?